Bien, empezamos con la clase de hoy día. Voy a compartir la pantalla, números complejos. Números complejos para la carrera de electrónica, que se va a tomar en cuenta más que todo en circuitos 2 y que se enfoca más que todo en la parte de los números, donde se enfoca la parte real y la parte imaginaria. Números complejos son números conformados por cifras resultantes de suma de la parte real y la parte imaginaria, ¿no? De esta forma, tenemos el Z, que va a ser portavoz, digamos, de los números complejos, ¿no? Que va a ser A, la parte real, BI, la parte imaginaria. Esta es su unidad imaginaria, que va a tener un valor cuando es I al cuadrado va a ser menos 1, y el Z como un ejemplo, que tengo 8, la parte real, 12 y la parte imaginaria. Cuando tengo un gráfico, en el gráfico tengo lo mismo, la parte real que corresponde al eje de las X, ¿no? Que va a estar hasta el valor A. Entonces, y el imaginario que corresponde al eje de las Y, que corresponde al valor de B. Entonces, la combinación de ambos dice que es la parte real y la parte imaginaria va a ser los números complejos. Cuando tengo ejemplos, un ejemplo claro, tengo aquí 4 en la parte real y 4 en la parte imaginaria, positivo. Aquí tengo otro ejemplo, 4 en la parte real y 3 en la parte imaginaria, en los ejes, el eje de las Y's. En el otro ejemplo tengo menos 3 la parte real y más 2 la parte imaginaria. Y el último es 2 la parte real y menos 4 la parte imaginaria. Sigo haciendo. Existen 3 formas diferentes de nombrar los números complejos, ¿ya? La forma binómica es un número complejo que se expresa de esta forma. A más menos BI, ¿no? Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces se enfoca la forma binómica. Otra forma es la forma polar. Lo más resaltante en la forma polar es el radio y el ángulo de inclinación. Se representa, ¿no? Más que todo por el módulo o tamaño y el llamado del argumento para hacer que se llama la parte polar, ¿no? Entonces, dos aspectos para la parte polar es el tamaño del radio y el ángulo, ¿no? Entonces, estos que tengo coseno, nace, por ejemplo, de lo que es la parte polar. Coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, de aquí despejo, en este caso, por ejemplo, el cateto adyacente es R coseno de A. Y para el sen es cateto opuesto sobre la hipotenusa, B sobre R. Entonces, cuando tengo B sobre R, necesito encontrar la B. Y la R que hace viene aquí a multiplicar en R sen B. O sea, y por último tengo la forma trigonométrica. La forma trigonométrica, en el caso, por ejemplo, de esto, es R cos más I sen. Entonces está representado más que todo en la forma trigonométrica. Gracias al coseno y el sen se llama forma trigonométrica. Donde R es el tamaño del módulo de en este caso, por ejemplo, de este número complejo, ¿no? Donde Y y Z son sus argumentos para hacer cualquier número complejo en forma trigonométrica. Cuando habla de un número complejo conjugado, vamos a tener, en primera instancia, este es un número complejo, ¿no? A más B y B. Y el conjugado va a ser, aquí tengo una Z y una raya, es igual a menos y B. Entonces, este va a ser el conjugado de la parte que es de un número complejo, ¿ya? Cuando hablo de las operaciones de números complejos, en primera instancia voy a tener la suma. Para hacer la suma tengo A más BI y C y Z2 SI más D. Debo sumarlas. Aquí debo sumar la Z1 más Z2. Introduzco, ¿no? Aquí es C1 y esto es C2. Hago desaparecer paréntesis y agrupo los que son reales, en este caso A y C, y los que son imaginarios B y D1. Entonces agrupo, entonces esto va a llegar a ser la suma.
Y cuando tengo la resta es similar a la suma, pero la única diferencia es que cambia el signo. Entonces, Z1 menos Z2 tengo en aquí. Este es Z1, este va a ser menos Z2. Hago desaparecer paréntesis, menos C, menos DI. Entonces, agrupo los que son reales. A y C son reales. B y D son imaginarios, ¿no? Cuando tengo la multiplicación, debo tener un aspecto bien importante. Dice, cuando I al cuadrado vale menos 1. Multiplico. Esto es Z1 por Z2. Multiplico A por C, AC. A por D es ADI. El otro es B por C, es BCI. El otro es B por D, es I por I. Entonces B por DI, I al cuadrado. Aquí I al cuadrado. Cuando pongo I al cuadrado que vale menos 1, esto se va a volver ya real. Entonces vamos a tener aquí AC, ADI, B y C. Entonces esto que era I al cuadrado, con este que es menos 1, con este más se va a volver menos D. Y agrupo los que son reales. Van a ser AC y BD. AC menos BD. Y los imaginarios AD y CB. Entonces, esta es la parte de la multiplicación. Cuando hago operaciones con suma y resta, operaciones, debo sumarlas C1 más C2, sumarlas. Sumo, ¿no? Entre paréntesis C1 más C2. El otro paso es desaparecer paréntesis. 5 más 4i y 3 más 2i. Entonces, debo agrupar, ¿no? El 3, perdón, el 5 más 3, agrupo, ¿no? Es real. El imaginario es 4 menos 2. 4 menos 2 es imaginario. Sumo aquí 8, 4 menos 2 es 2i. Entonces, eso sería la suma. Cuando hablo la resta, lo mismo, Z1 menos Z2, debo restarlos. Aquí está el Z1 menos el Z2. El otro paso es el desaparecer paréntesis. Hago desaparecer. Debo tener cuidado en esta parte. Menos 3, menos con menos es más 2i. Entonces, ahora sí hago la operación. Agrupo 5 menos 3, la parte real. 4 más 2i, la parte imaginaria. 5 menos 3 es 2 y 4 más 2 me va a dar 6i. Entonces, eso llegaría a ser la resta. Cuando hago la multiplicación, igualmente debo multiplicar. Z1 y Z2, debo multiplicar Z1 por Z2. Z1 vale 1 menos 2i y el Z2 menos 5 más 4i. Entonces debo multiplicar. 1 por 5 es menos 5, 1 por 4 es 4i, 2 por 5 es 10, menos con menos es más 10. El otro, 2 por 4 me da 8, pero i con i es 4. Regla de signos, menos con más es menos 8 i al cuadrado. Este i al cuadrado se va a volver positivo. La que tengo es lo siguiente, menos 5 más 10i más 4i. Entonces agrupo, ¿no? Menos 5 más 8 me va a dar 3, la parte real. 10 más 4 me da 14i. Esta es la operación de las operaciones de lo que es multiplicación. Cuando hablo de la división, dice para dividir números complejos en forma binómica se multiplica el numerador y el denominador por el conjugado del denominador y se realiza las correspondientes operaciones. Lo que tengo es C1 y C2, debo hallar, dice la división. Cuando hago la división, ¿qué es lo que debo hacer? Debo utilizar, dice, del denominador el conjugado, es Z2. Entonces el Z1 vale C1 más D1 y el Z2 C1 más D1 debo hacer la conjugada. Como eran aquí positivos, aquí van a ser negativos. Y multiplico A por C, A por D, B de I, entonces B por C, BC, y el otro es B con D, eso y al cuadrado, ¿no? Entonces aquí la parte del denominador C con C cuadrado, C con D, C de I, D con C con D, y D con D, D al cuadrado, y con I al cuadrado. Signos, más con menos me va a dar menos. Ahora, esto se me va a cancelar. Negativo más positivo se me va, pero
este i al cuadrado es menos 1, aquí dice menos 1, con este menos se va a volver más d al cuadrado. Entonces c más d al cuadrado. Aquí voy a agrupar las que son reales, a y esto, que es menos se va a volver más b, d. Entonces los imaginarios a, d y más AD y BC. Entonces son los imaginarios. Cuando hago el ejemplo de aplicación, en el ejemplo de aplicación tengo que hacer la división. 1 menos i menos 3 más i. Entonces debo utilizar, dice, el conjugado del denominador. Del denominador es negativo menos 3, pero como es positivo, aquí va a ser negativo. Entonces son las conjugadas del denominador. Multiplico. 1 por menos 3 es menos 3. 1 por i es menos i. Aquí, menos i por menos i más 3i. 1 por i es i cuadrado. Menos con menos más i, ¿no? Ahora, en la parte del denominador, 3 menos 3 por 3 es 9. Menos 3 por menos i es más 3i. Esto otro, más i por menos 3 es menos 3i. I con i es i cuadrado. Más por menos es menos i al cuadrado. Ahora, más 3 menos 3i se me va a simplificar, se me van a cancelar. Aquí tengo 9. Aquí tengo menos 1 que vale menos 1 i al cuadrado. Con este menos se va a volver más 1 y con 9 se vuelve 10. Aquí. Para la parte real, menos 3, este que es menos 1, con este menos 3 me va a dar menos 4. Más 1, menos 1 más 3 me va a dar más 2. Entonces, este menos 10 distribuye en la parte real y la parte imaginaria. Aquí 4 dividido entre 10 me va a dar 2 quintos. 2 dividido entre 10, 1 quinto en la parte imaginaria como resultado. Y por último tengo el inverso de un número complejo. El número complejo vamos a tener a más bi, entonces su inverso es z menos 1 o 1 sobre z. Entonces, esto va a llegar a ser el inverso. Pero yo quiero hacer la operación del inverso, ¿no? Entonces, 1 sobre a menos bi, entonces su inverso debo utilizar la conjugada del denominador a menos bi, a menos bi. Entonces, del numerador va a ser a menos i y aquí debo multiplicar. A con a es a cuadrado, a con bi es menos a bi, ¿no? El otro, bi por a es más a bi. Y el último, menos con más es menos b cuadrado y i cuadrado. B cuadrado y cuadrado. Este b cuadrado, este i al cuadrado, vale menos 1. Con este menos se va a volver más. Aquí se va a simplificar menos a bi más bi. Entonces simplifica. Y lo que me queda es a cuadrado más a cuadrado como resultado del inverso de un número complejo, ¿no? Ahora, lo que viene es la práctica de problemas. En este primer ejercicio, suma y resta de complejos. En el segundo ejercicio, en la segunda hay que representar en un sistema cartesiano estos puntos de los números complejos. El tercero es multiplicación de números complejos y el cuarto es división de números complejos. Esta parte del C que debo hacer es hacer la conjugada y aquí abajo también y hacer la operación que corresponde. ¿Ya? Solo eso y voy a dejar de compartir la pantalla.